Yo en ese momento sentía que el descanso para él era la muerte. Era lo que yo también deseaba para mí. Sentía su presencia, su olor, lo escuchaba como jugar y yo decía, me estoy volviendo loca. Él quedó como confundido, estaba entre ese plano y y pues que eso no le hacía muy bien. Hicimos un trabajo porque bueno, le pedí perdón. Veía todo desde ese otro lugar, sin juicios de nada. Un día se nos dio con mi pareja, con mi esposo, de adoptar un animal. No sé por qué pensamos en un conejo, que un tiempo después me iba a enterar de que era León. Siendo ya conejito, tiene un carácter muy fuerte, Lumière. Y así era León. Pues si yo me comporté así con él y que él haya regresado con todo el amor del mundo para seguir aprendiendo a mi lado y yo con él, eso es un amor muy grande. Hay almas que llegan para mostrarnos el camino, sin embargo, a veces llegan en un momento que no estamos preparados. Esta es la historia de Juliana, que atravesó un momento de máxima oscuridad junto a su perrito, León, y luego, después de varios años, él la volvió a elegir y regresó a ella, pero bajo una forma muy inesperada. Juli, ¿vos creés en la reencarnación de los animales? Totalmente sí. ¿Qué ha pasado en tu vida que crees en la reencarnación de los animales? Historias de otros, pero mi experiencia personal también, que es la que voy a contar ahorita contigo en este espacio. Antes de que empieces a contarme sobre estos animales que reafirmaron tu opinión, ¿vos siempre tuviste una relación especial con los animales? Sí, sí, soy muy sensible. De hecho, soy una persona altamente sensible, paz, y pues desde niña era como muy solitaria y lo que era la naturaleza y los animales siempre, siempre me llamaban mi atención. Y sí, tuve varios animales en mi vida, pero digamos que por periodos muy cortos. Por alguna razón siempre nos teníamos que separar o los sacaban de casa y pues era muy, muy doloroso para mí, pero ellos siempre estaban ahí muy, muy presentes. Y con el tiempo también en mensajes que me han dado, me dijeron que hacía parte de ese aprendizaje mutuo, tanto para mí como para ellos, el tema de la separación, porque sí era como muy bastante traumático para mí cuando era chiquita. ¿Y hay algún animal en especial que te haya marcado en los tiempos que vivías todavía en Colombia? Sí, 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 pues de hecho fue por León, que es mi perrito, el que voy a contar mi historia. Yo vivía con mi familia y fue por él que me salí de casa, porque no gustaban mucho de los animales mis tíos y pues me dieron a escoger como entre el perro y ellos y pues yo me fui con él. Y ahí fue cuando me independicé como a las malas, que empecé a vivir sola con León y bueno, vivió muy poco tiempo conmigo, pero fue muy intenso. Fueron casi 2 años de vida y fue gracias a él que, pues, que crecí de alguna manera, ¿Cómo que me fue, marcó hasta el día de hoy, claro. cómo fue que él llegó a tu vida y qué relación tenían? ¿Cómo era esa conexión mágica? Pues, ay, es que me va a empezar a emocionar. Es Emocionante. una cosa muy loca, es una cosa muy loca porque es cierto que aunque tengamos muchos animales, yo creo que hay solo uno, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, una o uno con el que uno tiene un vínculo que no sabe ni cómo describir. Es una cosa, yo no soy mamá humana, pero siento que con él experimenté como muchas cosas que no había experimentado con otros animales. Y pues bueno, mi historia fue, un día yo iba caminando por Bogotá, por un sector donde hay muchas tiendas de mascotas, no sé si eso todavía existe, pero era como mucho comercio de animales. Yo iba caminando por ese lugar y me llamó la atención unos perritos que eran pues sí, raza pitbull y pues yo era muy ignorante en el tema porque yo creía que pues eran súper asesinos, perros de peleas, que desgraciadamente era una realidad durante un tiempo, pero pues no sé, me llamó la atención la vitrina, me acerqué, vi a varios, pero en cuanto lo vi a él, algo ocurrió en mí. Y fue como que nos miramos y fue muy raro, o sea, él tenía ya como 3, 4 meses, ni siquiera era tan bebecito, pero yo sabía que, pues, no podía llevar animales a casa. Pero bueno, pasaron como que muchos días, yo lo dejé pasar, no pensé más en eso, y otra vez me volvió a la cabeza una vez, otra vez, como que pensaba mucho en el perro de una manera como muy desesperada, y volví a la tienda y pues lo compré.
y me lo traje a casa sin preguntarle a nadie nada y así fue como León llegó a mi vida. ¿Y cómo fueron desarrollando ese amor profundo que todavía te conmueve? Pues León me acompañaba mucho, digamos que no tuve una familia como muy presente. Crecí con, bueno, con una abuela, unos tíos músicos que casi nunca estaban en casa, una abuela muy depresiva que dormía todo el día, pues medicada. Entonces, siento que con él, pues pasaba todo el tiempo con él, vivía para él, digamos que en la mañana el hecho de salir, sacarlo al parque, trabajar para conseguir su alimento, como que empecé a hacer cosas que no hacía ni siquiera por mí, por el perro, o sea, por él. Ujú. Entonces, sí siento que en ese momento yo estaba pasando por cosas emocionales y energéticamente hablando también muy pesadas y pues siento y estoy completamente convencida hoy en día de que por alguna razón llegó a mi vida para sostenerme y ayudarme con esa carga que fue de años muy difíciles, de muchas adicciones, mucho alcoholismo, sustancias, prostitución, abuso de, de todo, es que hay que decirlo. Y pues él estaba ahí a mi lado, siempre, siempre a mi lado. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años recién cumplidos. ¿Cómo fue que te diste cuenta que a León no le quedaba mucho tiempo, siendo tan chiquito? Yo tomé la decisión, yo tomé la decisión de dormirlo. León enfermó, empezó a enfermar muchísimo. Empezó a tener unos problemas de cadera, de la columna vertebral y bueno, yo pensaba que era porque yo vivía en un cuarto piso y de pronto esa subidera y esa bajadera pues le estaba afectando. Y estuvo en tratamiento algunas veces con inyecciones, bueno, como con algunas cosas, pero no sé, era como que tenía muchos problemas de salud siendo muy chiquito. De hecho, siendo recién, bueno, dicen que en las tiendas, desgraciadamente, el tema del comercio es así, muy oscuro, ¿no? No los cuidan, son objetos prácticamente que solo quieren hacer plata con ellos y pues yo lo traje a casa muy enfermo. Yo me acuerdo que estuvo bien malito, la alimentación, en tema de parásitos ni hablar. O sea, yo nunca me había preocupado por nadie en la vida, pero con él tuve bastantes momentos de decir, yo creo que hasta de pronto se va a ir. O sea, nunca estuve tan pendiente de como de un hijo, o sea, en la madrugada, si está respirando, darle su comidita, su medicamento. Entonces, con él como que experimenté todo eso así muy profundamente. Tomé la decisión porque no eran solo temas de salud física, sino emocionales. León desarrolló una depresión y una ansiedad muy, muy fuerte, que era pura somatización mía porque yo era igual o peor. Entonces ahí es cuando yo descubro que, bueno, no tenía la conciencia que tengo hoy en día, ni mucho menos con los animales, pero ahí me doy cuenta la carga que toman como por ayudarnos, por salvarnos, porque es demasiado para nosotros los humanos y eso fue lo que pasó con él. Entonces, no, yo estaba ya muy desesperada. No siento que la eutanasia no es una decisión que se tome así a la ligera, pero yo ya estaba tan desesperada y tan mal porque ya había avanzado también en tema de mis adicciones y demás. Ya mi cabeza estaba muy mal en ese momento y ya no podía sostenerme yo creía que eso era la solución para ese momento, ¿no? Desde esa conciencia dije: "No, esto ya es una vida muy perra, esto ya es no puedo más, no quiero que él pase por esto", y tomé la decisión. Debo reconocer que tomé la decisión, fue muy doloroso para mí, y cuando él se va, fue peor la recaída. Ahí sí, ya que me caí al infierno, fue es que perdón, me emociono mucho. Me perdí en mis adicciones y por eso tomé esa decisión, Ujú. con todas sus consecuencias y con todo lo que ocurrió después. Él también estaba enfermito, no la estaba pasando bien. Exactamente. No, él no era violento, agresivo, pero sí, su comportamiento era como muy deprimido, entre depresión y ansiedad, o sea, eran los subidones, de un extremo al otro. Salíamos a la calle y se ponía muy nervioso, sobre todo con los otros perros.
No, no, yo no sabía, y eso también me sacaba a mí de control, yo no sabía cómo gestionar ese comportamiento y al ser un perro grande, Mm, tan fuerte, porque tenía una fuerza, me sobrepasaba todo, mm, todo me sobrepasaba en ese momento. mm. Y en ese momento el veterinario te dijo, vos decís, mira, necesito dormirlo porque está enfermo, pero no lo puedo cuidar bien, ¿o qué te dijo en ese momento el veterinario? ¿O era como un comerciante que dijo, bueno, listo? Me dijo que podíamos tratar con la esterilización para ese momento, que él era muy chiquito para hacer este procedimiento, pero que se podía probar. Mm, Sin embargo, me decía que muchas veces sabía que con esta raza, por ser tan enérgicos, era lo que me explicaba, que por ser tan enérgicos podía que no funcionara, pero que podríamos tratar. mm, Y bueno, y medicación, y creo que era medicación tipo psiquiátrica, que me mm. aconsejaba también, y yo, o sea, a mí eso, o sea, para mí en ese momento muchos me pueden culpar o muchos me pueden juzgar, pero yo en ese momento sentía que el descanso para él era la muerte, A lo porque mejor. era lo que yo también deseaba para mí, era lo que yo también deseaba para mí, ¿saben? Ujú. ¿Cómo pudiste salir del pozo? ¿Sentiste que él de alguna manera te fue acompañando de donde estuviera con comprensión? Claro, claro que sí. Cuando llegué a casa, eso fue muy traumático para mí, porque me acuerdo que lo sedaron, le aplicaron la inyección, yo lo vi dormirse. Yo ya llevaba muchos años como disociada de mí, como que no sentía ya nada, no sentía a veces ni mi cuerpo, o sea, emociones, nada. Y como que, no sé, mi mente bloqueó ese momento. Y ya llevo 4 años sobria, sobria y limpia. Y ya es en estos, ha pasado mucho tiempo, yo sé, pero ya es como en esta sobriedad que yo empiezo a comprender toda esta historia y muchas cosas que me pasaron y me las he permitido sentir porque en esos momentos no, era muy doloroso para mí, yo no sentía nada, ¿sabes? Y a veces uno como mecanismo de defensa se queda como un bloque de hielo y la gente dice como este no tiene corazón y no, eso te va a pasar factura en algún momento, pero mi mecanismo de defensa fue como no sentir nada en ese momento y vete para la casa. Yo lo dejé ahí, o sea, imagínate, yo lo dejé ahí como que no puedo más con esto, me voy. Llegué a casa, no sé, mira que borré ese día por completo. No, no me acuerdo qué pasó ese día, pero lo sentía, sentía su presencia, su olor, lo escuchaba como jugar en el lugar donde yo vivía sola, claro, y yo decía, me estoy volviendo loca, pero claro, era él de pronto desde ese otro lado, seguramente, muy posiblemente, diciéndome, aquí estoy, no me he ido y sigo existiendo. Sí, es que es muy fuerte. Sí, sí. Lo bueno es que pudiste salir de ese pozo. Pues estuve varios años ahí, digamos que em, no sé si es importante hablar de esto, si deberíamos hablar de esto, pero yo tenía unos temas de magias. em, y claro, yo siento que cuando él se fue, las cosas se complicaron más. O sea, ahí es cuando yo me doy cuenta su labor de pronto en mi vida, lo que cargaba de mí, hoy, porque cuando él se fue, las cosas se complicaron muchísimo en mi vida y pues eso no fue como ya salgo del pozo, no, yo duré como 7, 8 años más en ese infierno y de ahí hasta que ya un día tomé la decisión, pero no fue tan fácil. Creo, soñaba con él algunas veces, pero como que anestesié tanto ese dolor y me dediqué a sobrevivir como pude, que dije, no, no, o sea, ya, como que le echamos tierra a las cositas, seguimos existiendo y como esto lo miro después, no, no lo puedo sentir ahora y ahí se va guardando, se va acumulando hasta que por cosas de la vida hay que resolverlo. ¿Qué fue lo que pasó más adelante? Ya me pasaron muchas cosas, sobreviví a la muerte muchas veces, sobredosis, intentos de suicidio, peleas callejeras, de todo. Estoy completamente convencida de que él desde ese otro lado me estaba ayudando y sosteniendo.
tengo completa certeza de eso. Tú intentando de protegerte, ¿no? Y así enfermo emocional y físicamente. Y yo me acuerdo en ese lugar tan peligroso, esa zona donde yo vivía, yo salía con él en la madrugada o en la noche y nunca me pasó nada. Nunca, son ángeles, nunca me pasó absolutamente nada, por lo contrario, a veces veía, no sé, los dealers o la gente rara por ahí y se acercaban a saludarlo con todo el amor del mundo y son cosas que uno no piensa en el momento, pero son ángeles, seguro que sí, nuestros guías. ¿Cómo fue que terminaste en Francia? ¿Cómo fue ese momento que decidiste cortar todo de cuajo y bueno, y tener otra vida? Había conocido a alguien como cuando tenía 19 años, más o menos, un francés, viajando por ahí, bueno, yo tenía otra, otra vida también, pero siempre nos estuvimos en contacto. Durante ese momento tan oscuro, yo estando en Colombia, él en Francia, me ayudó, obviamente a la distancia y todo, pero me sostuvo emocionalmente, me ayudó como pudo. Y bueno, a los 2 años ya tomamos la decisión de formalizar y de venir a Francia. Entonces me casé y así fue como llegué a Francia, a mi nueva vida. Fue como tu ángel también, tu esposo. Claro que sí, sí, sí. Después de ese momento, esos momentos tan oscuros de verdad, bueno, empezaron a pasar cosas bonitas y siempre hay un alma buena en el camino que nos da la mano. Eso es lo que yo he aprendido en este camino. Juli, ¿y cómo fue que León volvió a tu vida? Ay, no, es que es una historia. em, Imagínate que un día tuve un sueño muy raro, porque yo ya llevaba como 5 o 6 años sin saber absolutamente nada de mi familia. Entonces soñé con mi abuelo paterno y estaba con León en ese sueño. Fue como muy rápido, pero fue muy vívido, porque como que lo tenía, con su collarcito, me dio un beso en la frente, yo ahí me desperté, pero me desperté llorando y yo dije, literal en palabras, dije: "Hijueputa, mi abuelo se murió". Claro, cuando yo sé que cuando tenemos sueños así muy vívidos, no son sueños, son realidades en otros lugares y estoy convencida de eso por esta historia también. Hay otras, pero por esta en especial. Y cuando me desperté así, yo dije: "Mi abuelito se fue". Y me pareció muy raro, entonces, eso me quedó dando vueltas a mí durante varios días, y yo ya empezaba como a tener información de la comunicación animal, bueno, de todas estas cosas tan hermosas, herramientas tan bonitas. Y dije: "Pues voy a hacer una comunicación, a ver qué", no sé, como que ya eso no me salió de la cabeza más. Yo creo que era León desde ese otro lado diciendo como: "Ponte pilas, que esto es una señal", o bueno, necesito que sepas algo. Total, que hice la comunicación con una chica de España, muy buena, por cierto. Le envié una foto, le hice algunas preguntas y bueno, cuando se comunicó con él, efectivamente me dio muchos detalles de cosas que solo podría saber León y yo. Detalles como que tenía que estar hacia otro lado, en ese otro lado para ayudarme. Detalles de mi abuelo, que, a ver, solo yo había visto en ese sueño, sin comentárselo, me los dio en la comunicación diciéndome que a mi abuelo no le gustaban los animales. De hecho, yo tengo un recuerdo con un French Poodle, tacita de té, que eran así esos bien chiquiticos. En algún momento yo tengo una imagen sí, de un día que yo llegué a la casa y lo quería lanzar por la ventana. O sea, era un militar retirado, pero así súper frío total. Y pues me pareció muy curioso en ese sueño verlo despidiéndose al lado de León. Y pues León me decía que Tito, como se llamaba mi abuelo, que Tito venía a laborar a ese lugar donde él estaba de vez en cuando con él, que venía a laborar algo muy importante y que tenía que hacerlo con él. Y en ese lugar me lo describía, me decía que era un lugar precioso, lleno de colibríes, de una belleza absoluta, de muchos colores, y que León estaba bien, que tenía una energía como muy de niño, muy inocente, pero que era una almita que en ese periodo muy corto había experimentado ya bastantes cosas.
Y fue curioso porque la chica cuando se comunicó con él estaba como mirando hacia el horizonte, esperando algo, y ella le dijo: "¿Qué estás esperando, corazón? ¿Qué haces aquí?". Decía: "Estoy esperando a mi mamita". Ahí fue cuando yo no, claro, a mí eso, digamos que asimilar toda esa información que ella me dio y demás, eso me tomó mucho tiempo, ¿sabes? Eso fue muy, muy duro para mí, con tantos detalles y con tanta conciencia, León desde allá diciéndome tantas cosas. Pero sobre todo que quedó confuso porque la muerte de él fue sedación. Yo no le hablé, no lo preparé, no le dije: "Mira, tomo esta decisión porque siento que es lo mejor", que fue lo que más me pesó. A mí eso no me dejaba vivir, Paula, no me dejaba vivir. Yo no pude estar tranquila todos esos años hasta que hice esa comunicación, porque, sí, por alguna razón tenía que ser en ese momento y pues sí, definitivamente tenemos que contarles, explicarles todo, porque él quedó como perdidito, él quedó como confundido y por eso no podía como estar allá ni acá. Y decía incluso en la comunicación que de vez en cuando venía, pero que estaba entre ese plano y este, y pues que eso no le hacía muy bien. ¿Te pudieron ayudar a trascender del todo? Exactamente, porque no estaba en un lugar feo ni nada, pero estaba entre ese lugar y este, yendo y volviendo, y pues estaba confundido y bueno, fue muy bonito, muy sanador. Yo hice un trabajo con él, hicimos un trabajo porque yo bueno, le pedí perdón, pero yo no tenía que contarle, o sea, yo no tenía que confesarle nada. Él veía todo desde ese otro lugar, sin juicios de nada. Me dijo: "No tengo ningún juicio hacia ti. Claro. Desde donde estaba podía ayudarte. Todo está bien, mamita". Bueno, así fue súper bello el trabajo que hicimos durante algunos días en meditaciones y así. Y bueno, yo le dije: "Mi amor, solo quiero pedirte perdón, sigue tu camino, te pido perdón por esta experiencia, no fui la mejor mamá, pero sabes que he cambiado y que, ay, y que me gustaría mucho saber que a donde llegas la próxima vez va a ser un lugar lleno de amor y paz y todo lo que yo no te pude dar". Y ya, como que lo solté, le di todo mi amor, le pinté un cuadro, que yo que no pinto ni soy artista, nada, pero le pinté un cuadrito y bueno, como que le hice un homenaje, y bueno, lo dejé así y ya no sé cuánto tiempo pasó cuando, porque yo no quería saber nada de animales, no sé cuánto tiempo pasó cuando un día se nos dio con mi pareja, con mi esposo, de adoptar un animal, pero pues él no sé, como que no sé por qué pensamos en un conejo. Yo ya había tenido conejos antes y todo, entonces ya tenía algo de experiencia. Fuimos a ver los conejitos, un lugar hermoso, conejo enano, porque, bueno, no es tan chiquito, pero no va a crecer más. Y yo no sé, apenas llegué al lugar, yo le vi sus ojitos, lo vi, estaba como, era el más como escondidito allá, los otros acá como jugando, no sé, llamó mi atención y lo trajimos a casa y así fue como llegó Lumière a nuestra vida. Sin saber, sin saber que un día, bueno, que un tiempo después me iba a enterar de que era León, que había reencarnado, que me había elegido de nuevo, que él quería seguir con su mamita, y eso fue lo que pasó. Igual hay algo que me quedó antes de seguir hablando sobre Lumière, esta vuelta de León en forma de conejito. Hay algo la verdad ahí me puse a llorar como loca, ¿no? Es cómo ese animal comprendió tu desesperación y la oscuridad que estabas transitando en ese momento para no guardar rencor por haberlo dormido, ¿no? O sea, que es puro Mm, amor, te entendió y hasta decía, yo desde acá te puedo cuidar mejor, porque en ese momento no podía hacer mucho. no podía ser, no podía ser. No, y aparte el amor que me transmitía la comunicadora animal me decía que apenas ella empezó la comunicación, él le contestó algo como: "Ya sé de quién vamos a hablar y todo está bien". Y, o sea, como que estaba listo para eso, no estaba como algunos animales que he escuchado experiencias de que pueden estar muy cerrados o hay que respetarles igual su proceso, ¿no?
como nosotros los humanos, claramente, pero no, él estaba muy abierto con su energía, así como la de un niño, y decía que no hablaba ya ni de lo que había pasado, él estaba como en otra cosa, ¿sabes? Nosotros los humanos aquí seguimos dándole vuelta al cassette y ellos ya están es en otra comprensión, en otra cosa, y pues cuando me dio los detalles de que estaba de maestro de mi abuelo, yo me quedé sin palabras, claro, yo decía: "Dios mío, pero que esto", eso, mira que eso no fue tan fácil en su momento, o sea, hay estructuras mentales que tenemos que, pues, que hay que derribar y que eso no se comprende tan fácil, pero claro, yo sabía de que era real la información que se me estaba dando, eh, y y bueno, sin palabras, eso me tomó como muchos meses asimilar. Y bueno, eran muchas cosas, muchos detalles con Lumière, siendo ya conejito, era, o sea, él tiene un carácter muy fuerte, Lumière, y así era León, pero a la vez eran como, son como muy juguetoncitos, muy, es más, a veces es como, ese es el alma, pero uno dice, es como si fuera súper gato, súper bravo, o sea, es eh, como yo te digo cuando quiero amor, algo así. No le gusta que lo estemos abrazando, le gusta tener su espacio, pero es súper amoroso. O sea, como que, pero te pone límites así súper fuerte y es como bravo, como era León. Sí, León también era así, él no dejaba que cualquiera se acercara, no se ponía a jugar con cualquiera, como que tenía su carácter muy fuerte y así es Lumière. Entonces me parece muy curioso también. Y bueno, comportamientos así, cosas como raras. ¿Qué fue lo que más te sorprendió y te dijiste, realmente tengo un conejo con alma de pitbull? Bueno, yo volví a hacer una comunicación para corroborarlo, porque una cosa es mi intuición y mi sentir. Somos humanos, nos podemos equivocar y de pronto ese anhelo o esa, ¿sí? No, cuando hice la comunicación me lo corroboró efectivamente. Ella me dijo, es el mismo ser en otro cuerpo, en otro cuerpito. Esta vez eligió uno chiquito, porque sabía que solo así podía llegar a tu vida. Sabía que solo con ese cuerpecito y con esa manera, él mismo eligió eso y me lo corroboró, me dijo: "Es completamente él". Y no, pues ese día que yo me enteré, me puse a llorar, lo abrazaba, le decía: "Yo sabía que eras tú, yo sabía que ibas a volver, mi amor, pero no tan rápido", y no sé qué, y él estaba tranquilo, él sabía que era perfecto ese momento y que estaba listo para regresar, porque eso lo dijo: "Yo vuelvo con mi mamita". Ay, Paula, linda, mi amor, nos vamos a poner a llorar. Ay, no, Dios mío. Es que es muy lindo, yo sé. Ya sé que hay algo energético, ¿no? Pero una cosa es un pitbull, que es un perro grandote, imponente, que pudo haber sido un bebote, ¿no? León, pero, o sea, es un perro grandote. O sea, con un conejito, o sea, decime, no sé, la mirada, ¿cuáles eran los signos que te hacían? Los ojos, uy, los ojos, son los mismos ojos. O sea, yo veo las fotos y yo veo el mismo ser, de verdad. Para mí son los ojos y su carácter, su temperamento, el que tiene. O sea, pero es curioso porque, claro, aunque cambiemos de vehículo, como nos pasa a nosotros, alguna impronta, algo, seguimos, o sea, esa esencia que traemos todos, y eso es prueba de eso. Ujú. Pero sí, claro, los ojitos y la mirada, él siempre, siempre se me quedaba como mirando. Sabes que ahora como que atando cabos me doy cuenta de eso, como que a veces me miraba como, no te has dado cuenta, o sea, tú estás es en otro mundo, no te has dado cuenta de lo que está pasando, algo así, como no te has enterado de nada tú. Por estar en otras cosas, y hay algo muy importante que tienes que descubrir, que ver. Pero mira que yo tenía como miedo a saberlo, yo lo sospechaba como por intuición y por mi sentir, pero yo decía: "¿Será? Ay, no, no creo", o sea, no. Pero ya, obviamente, cuando me lo corroboraron, no, pues fue muy fuerte para mí, muy, muy fuerte, sí, muy bonito. Y ya tiene 3 años, cumplió sus 3 años hace poco. Es un conejito muy sano, no ha tenido jamás ningún problema de salud. Yo le hablo mucho,
De hecho, fue por eso que me interesé en el curso de comunicación animal, para tener más herramientas y siento que es algo que deberíamos desarrollar todos los seres humanos, volver a eso como en la antigüedad, volver a comunicar con nuestros animales y seguro siempre hay información si nos llega. Ujú. Es una vuelta feliz porque él está en un cuerpo sano y vos estás en una etapa luminosa en que podés darle todo el amor que él se merece y que vos también te mereces. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo, una nueva vida en Francia, muy de familia, muy mamá niño, y no hay nada más valioso para mí que llegar del trabajo a pasar tiempo con él, muy sanador para ambos. Yo siento que he sido la que más ha sanado con su llegada a mi vida. Soy yo la que le agradece a él por haberme elegido de nuevo. Es que con tantas opciones que tienen y regresar a mi vida, pero claro, ya sabía que iba a ser desde otro momento, con otra conciencia y en otra situación, en otras condiciones. Mm. Juli, toda esta experiencia que viviste tan dura en tu vida, de oscuridad y luego de renacer en la luz, ¿qué enseñanza te ha dado esta alma, ¿no? Que a pesar de todo, con una empatía profunda te volvió a elegir. Me ha enseñado la compasión y que se puede perdonar lo más imperdonable en esta vida. Eso me ha enseñado él. Nada más que decir. Ese es el amor y el amor está por encima de todo bien, de todo mal. Y esto uno lo dice así todo el tiempo, pero vivirlo, experimentarlo es otra cosa. Me ha enseñado a perdonar. Bueno, la palabra perdonar es cierto que es como muy arrogante porque nos ponemos por encima del otro y nos creemos perfectos. Y no, yo cometí errores con él, lo hice, pero me ha ayudado a comprender el actuar de mi familia en su momento, porque él presenció a esa familia, él los conoció, él estuvo ahí y ya ahorita yo estar sola con otra vida, volver, me ha enseñado el amor incondicional y el ponerse en el lugar de otro, en el comprender por qué razón tomamos las decisiones que tomamos, a no juzgar, eso me ha enseñado él. Y me ha ablandado mucho el corazón porque no es tan fácil, ¿sabes? Eso es un proceso de mucho tiempo, a veces ni en una vida se logra. Pero él, yo digo, si yo me comporté así con él y que él haya regresado con todo el amor del mundo para seguir aprendiendo a mi lado y yo con él, eso es un amor muy grande. Y si ellos son capaces de eso, ¿por qué nosotros no somos capaces de pasar la página y de dejar el rencor atrás, que al final es el que nos mata a nosotros mismos, ese veneno? Entonces son la prueba de amor incondicional más grande del mundo. De eso estoy completamente convencida y sé que vienen a eso, a enseñarnos eso. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comenta, compartila y si aún no lo hiciste, suscríbete. Y si vos querés contarnos tu propia historia, escribirnos a nuestro Instagram, @el sello de los animales. Acá te vamos a estar esperando sin prejuicios, con el corazón abierto, porque sabemos que estas enseñanzas que dejan nuestros animales pueden servirle también a otras personas.